TNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. 5 razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes, miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración, viernes generación antorchas, 7 p.m. domingo 10 de la mañana. Y cuando la adoración es parte de nuestra vida, la llevamos a todo lugar. Y como Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, empieza Dios a manifestarse en nosotros y a través de nosotros, donde quiera que estemos. Oh, aleluya, alguien que glorifique al Señor. Vamos a continuar orando. Y yo le voy a pedir a mi hermana Marán que ella se acerque por aquí. Hace falta que sigamos orando por las familias de nuestra tierra. Hace falta que el poder sobrenatural de Dios comience a manifestarse en los hogares. Y vamos a enviar una palabra. Los hogares de Puerto Rico necesitan avivamiento. Las familias de nuestro país necesitan que la paz de Dios se manifieste en medio de ellos, porque hay una generación que se levanta en esos hogares. Y vamos a orar por la armonía familiar. Vamos a orar por la paz familiar. Vamos a orar que donde quiera que el enemigo quiera meter luto, el gozo de Dios aparezca y se manifieste en los hogares de nuestro amado Puerto Rico. Amén. Así que todos en acuerdo en esta oración. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti con un corazón humillado y contrito, Señor. Oh Padre, a clamar, Señor, por cada familia y por cada hogar, Señor. Representado, Señor, en cada uno de las personas que están aquí, en cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Y nos ponemos en acuerdo, Señor, para enviar ángeles, Señor. Envía ángeles, Señor, que puedan proteger cada hogar, Señor. Sé tu Espíritu Santo, Señor, aclarando la mente de cada familia, Señor, de cada padre, Señor, como cabeza del hogar, y de cada madre, Señor, que habrá de guiar y levantar a cada uno de esos hijos, Señor. Yo declaro, Señor, que tú te metes, Señor, en la intimidad de esos hogares, Señor, y que tú fortaleces, y aún en medio de la prueba, y en medio, Señor, de cualquier situación, tú puedas, Señor, levantarlos y fortalecerlos para que salgan más fuertes, Señor, más fuertes en medio, Señor, de toda situación. Padre, toda situación de enfermedad cancelamos, Señor, y fortalecemos, Señor, a cada uno de ellos. Padre, te presentamos las necesidades económicas de cualquier familia, Señor, para que haya un avivamiento y reconozcan que el único proveedor, Él es tú. Que mientras nosotros, Señor, te servimos a ti, tú provees, Señor, nuestras necesidades, Padre. Gracias, Señor, porque tú te glorificas, Señor, porque tú bendices cada hogar, Padre. Gracias porque el avivamiento, Señor, de tu Espíritu no se dará solamente en un templo, Señor, se dará en cada hogar. Señor, yo declaro que las familias, Señor, que te conocen, levantan altar a tu nombre, Señor. Levantan altares familiares, Señor, para proclamar tu paz y tu misericordia. Para proclamar, Señor, tu bendición sobre el país, Señor, Padre. Porque la familia es la base, Señor. Es la base que tú instituiste en el Edén, Señor. Oh, Padre, tú dijiste que del hombre y de la mujer habrá salir una familia y se extenderá por toda la tierra, Señor.
oh Cristo, y nada podrá venir contra ellos, porque tu palabra, Señor, es más grande que nuestros pensamientos. Tu palabra que ha sido enviada desde el principio, Señor, es más fuerte y es para siempre, Señor. Y nada podrá prevalecer en contra de lo que tú has constituido, la familia. Padre, bendice cada hogar, bendice los hogares de esta casa, Señor, y que seamos nosotros de modelo y bendición a otros hogares, a otras tierras, a otras iglesias, a todo el que se nos presente, que puedan ver tu gracia y tu reflejo en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dice su palabra en Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué hermoso es estar en su presencia, amén. Qué hermoso es estar en su presencia, habitar en su presencia, donde encontramos gozo, esperanza, donde podemos alabarle y saber que sentimos que es su presencia y sabemos que es su presencia en nuestro hogar, amén. Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios, toda creación se arrodillará y dirá que eres Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios, toda creación se arrodillará y dirá que eres Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos. Ahora te adoramos en victoria. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Vamos a cantar al Señor. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta
danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Yo cantaré, cantaré aleluya hasta que regreses. En medio del dolor, danzaré en tu presencia hasta que regreses. Aunque no tenga fuerzas, cantaré aleluya hasta que regreses. Te adoraremos, Señor. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Aunque no pueda ver, danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia, 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 en tu presencia. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Le estamos pidiendo que nos llene. Le estamos pidiendo que nos llene. Le estamos pidiendo que nos llene. ¿Y para qué queremos que Él nos llene? No para sentirnos más importantes, sino para tener la autoridad, el poder, para tener la unción, para llevar la palabra, para predicar la palabra, y para que mientras predicamos, hablamos la palabra, testificamos de lo que Dios está haciendo, Dios comience a hacer milagros en las personas que nos están escuchando. ¿Por qué milagros? Porque hay algunos que no creen la palabra, y si no creen por la palabra, van a creer por el poder sobrenatural de Dios, van a creer por los milagros, van a creer por las señales, van a creer por las maravillas. Y es hora de que la iglesia no se conforme con las señales que suceden aquí en la casa cuando nos reunimos. Es hora de que la iglesia sepa que tiene el poder suficiente para que cuando sale de las cuatro paredes del templo, para que salga de aquí de las paredes del templo, y cuando salga hacia afuera, aún desde el estacionamiento, aún cuando vayas a hacer alguna gestión, allí se mueve el poder contigo. Dios quiere manifestarse en señales, en milagros, en tu casa, en el trabajo, en la oficina, en la calle, donde quiera que haya alguien que cargue el poder sobrenatural de Dios. Allí tiene que Dios manifestarse. No lo confinemos a este lugar. Tenemos el poder suficiente para salir, para salir, para salir y decirle al mundo que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo
lo está esperando, pero que mientras lo espera, empieza a manifestar las señales del poder de Dios, empieza a manifestar las señales del poder de Dios, empieza a manifestar las señales del poder de Dios, donde quiera que se mueve, donde quiera que se mueve, el poder está en ti, el poder tú lo cargas, aleluya. Oh, gloria a Jesús, oh, gloria a Jesús, oh, gloria a Jesús. Dile que te llene, para que cuando salgas de aquí lleno, empiece a manifestar las señales afuera, donde hace falta, donde hay necesidad, allá afuera. Oh, gloria a Jesús. Oh, Señor, llénanos, llénanos, llénanos. Será babá, camarama. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y vamos a orar. Hay una labor extraordinaria que la iglesia está haciendo y que tiene que continuar haciendo. No nos vamos a detener. Hay una obra evangelizadora, hay una obra misionera que se está haciendo. La iglesia está saliendo a la calle, la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer. Hay algunos que no están haciendo, pero de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de la iglesia que hace, de la iglesia que predica, de la iglesia que enseña, de la iglesia que modela. Aleluya. Y vamos a pedir, le voy a pedir a estos dos jóvenes, Abdiel y Sabdiel. Ya les cambié el nombre, pero no importa. Vamos a orar, póngamele por ahí el micrófono. Uno va a orar por la obra misionera y el otro va a orar por la obra evangelizadora. Que el Señor envíe obreros a su mies, porque los campos están blancos para la siega, pero hace falta gente que vaya y recoja la cosecha. Y vamos a orar para que ese denuedo, y de hecho porque Dios habló que sobre la casa hay un manto evangelístico. Amén. Y la iglesia está haciendo la labor. La iglesia, alguien que diga amén, la iglesia lo está haciendo. Pero el Señor necesita todas las manos posibles. El Señor necesita todos los pies posibles. El Señor necesita todas las bocas posibles, todos los cuerpos posibles. Hay alguien que esté aquí disponible. Vamos a orar. Aleluya. Amén. Alguien que diga que Él es santo, que Él es bueno, que Él es digno. Por favor, por un minuto más, unámonos a la adoración celestial diciendo que Él es santo, 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 que Él es 3 veces santo. Por favor, alza tu voz y dile que Él es santo, que Él es santo, que Él es santo, que Él es santo, que Él es santo. Padre, tu palabra dice que hermosos son los pies de los que llevan las buenas noticias, Señor. Padre, y en esta hora en común acuerdo, Padre, nos unimos a declarar, Padre, sobre cada misionero, Padre, que tú has levantado para este tiempo, Señor, declarando, Espíritu Santo, primeramente que tu presencia renueva sus fuerzas, Padre, porque no es una tarea fácil, Señor, pero qué bueno que tú, Padre, respaldas al que llamas. Qué bueno, Señor, que tú multiplicas las fuerzas, Padre. Qué bueno, Padre, que tú traes recompensa cuando te obedecemos, Padre. Qué bueno, Señor, que tú, Padre, mientras nos encargamos de tu reino, tú te encargas de lo de nosotros, Señor. Qué bueno, Señor, Padre, que tenemos un Padre que aunque nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel, Señor. Padre, mira cada misionero, Padre, que ha sido llamado, Padre, a salir muchas veces de su país, Padre, a lugares desconocidos, Padre, para hacer lo que dice tu palabra, de llevar tu palabra a toda criatura, Padre. Te pido, Señor, en esta hora, Padre, por estrategias nuevas, Padre, por estrategias nuevas para que este bendito evangelio sea esparcido por todo el mundo, Señor. Declarando, Espíritu Santo, Padre, que lo que antes, Padre, había tomado años, yo quiero profetizar y declarar que ahora tomará meses, semanas, días, Padre, porque tú vas a comenzar a abrir puertas a tus hijos. Tú comenzarás, Padre, a ayudarnos y ayudarles a aquellos que ya han sido llamados, Padre, a entrar a todo lugar, a llevar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, por la misionera Ibel Francisco, Padre, Señor, que en estos mismos momentos está en una obra
en la República Dominicana, Señor. Te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, Padre, así como está en este lugar, así mismo está en ese lugar, Padre. Que el trabajo con esos niños, Padre, que ellos están haciendo, Padre, sabemos, Señor, que esa semilla no caerá junto al camino, ni con, Padre, ni en terreno infértil, Padre, sino que germinará en tu tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, que se ensanche su territorio, Padre. Te pedimos que sus estacas sean extendidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Padre multiplique, Padre, multiplique la cosecha, Padre, para ellos, Señor. Te pedimos, Señor, Padre, que el aceite no escaseará, que el aceite no escaseará, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, ser misionero no es una tarea fácil, Padre. Muchas veces dejan sus familias, muchas veces dejan su hogar, Padre, para hacer a lo que tú los has llamado, Señor. Y clamo en esta hora delante de tu presencia y junto a esta iglesia, Padre, para que tú, Señor, Padre, te encargues de todo lo que tiene que ver con cada uno de ellos, Señor. Salud, multiplícalas, Padre. Finanzas, multiplícalas, Señor. La bonanza, multiplícala. La paz en su casa, multiplícala, Padre. Todo lo que tiene que ver con cada uno de ellos, Señor. Tú lo vas a hacer, Jesús. Tú lo vas a hacer, Padre. Tú lo vas a hacer, Señor. Te pido, Padre, que el río de tu agua viva, Padre, fluya en ellos, Señor. Que aquellos que se sienten secos, enviamos tu palabra y declaramos que el Espíritu Santo, oh, comienza a fluir, comienza a fluir, comienza a fluir. Le enviamos una orden al mundo espiritual, declarando que todo estancamiento hoy se retira, Señor, y declaramos el fluir de tu Espíritu, de tu Espíritu Santo. Declaramos el fluir de tu Espíritu Santo. Declaramos, Señor, que arderá, que arderá, que arderá, que arderá en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Jesucristo, sea toda la gloria para ti, Señor. Y en esta hora, así mismo en la línea que anticipó, que plasmó Abdiel, quiero orar por cada evangelista, Padre. Y también para que nosotros sea activado, Padre, tu pueblo, sea activado, Señor, la pasión por las almas, Padre, la necesidad de salir allá afuera y de buscar, Señor Jesús, a esas almas que hoy están perdidas, Padre, que hoy están en el pozo de la desesperación, Padre. Danos, Señor Jesús, la capacidad, las estrategias para salir a las calles y ser efectivos en la cosecha de almas, Padre. Te pido que ablande nuestros corazones, Padre, que pongas empatía en nuestros corazones, que pongas sensibilidad en nuestros corazones, en el corazón de tu iglesia, Padre, para poder salir a las calles y como cuerpo de Cristo buscar las almas que te pertenecen, Señor Jesús, y llamar las cosas que no son como si fuesen, Padre, y buscar la cosecha que ha sido profetizada por tantos hombres y por tantas mujeres de Dios, Padre. Ayer se marcó en esta casa una nueva temporada evangelística, Padre, y en esta hora clamamos, Padre, clamamos para que se activen los obreros del Señor, Padre. Clamamos para que tanto en los jóvenes como en los adultos, Padre, la obra evangelística sea activada, Padre. Te pido, Jesús, que deposites en nosotros, como dije ahorita, las estrategias correctas, Padre, para que cuando salgamos en las calles
no solo digamos palabras, Señor Jesús, sino que cada palabra que digamos esté respaldada por tu presencia, esté respaldada por los milagros, esté respaldada por las señales, esté respaldada, Padre, por los prodigios, Padre, esté respaldada por un testimonio, Jesús. Para que, como decía la pastora Elizabeth hace unos instantes, tal vez no creerán por la palabra, pero por nuestro testimonio, por las señales, por los milagros, Padre. Te pido que tu presencia, cada vez que salgamos, cada vez que estemos en el supermercado, en la universidad, en el trabajo, Padre, allí podemos ser canal de bendición, podamos ser canal de bendición, podamos llevar luz, Padre, en un lugar donde habitan las tinieblas, Padre, podamos llevar tu presencia, Padre, podamos ser sal en este mundo, Padre, podamos hacer la labor que tú nos mandaste a hacer, Jesús. Y clamamos, Jesús, para que tú des fuerzas nuevas, Padre, a cada persona que de esta casa pertenece al ministerio de evangelismo, tal vez por 5, 10 años o tal vez por semanas, Padre, para que seas tú, Señor, fortaleciendo al que hoy tiene ganas de soltar la toalla, Padre, y le recuerdes que el 2024, hoy, Señor Jesús, 22 de julio del 2024, no es tiempo para soltar la toalla, sino que es tiempo de armarse con la armadura de Dios y proseguir, y proseguir, y proseguir a lo que nos toca como iglesia, a alcanzar las almas, Padre, a levantar al caído, a predicarle a todo que se nos paga al frente, Padre, y decirle que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo te ama, que Cristo te está esperando, que Cristo te está esperando, que Cristo te ama. Y que la única solución, Padre, Señor Jesús, que la única solución a todos nuestros problemas y aflicciones, Señor, eres tú. Padre, te pido para que a cada persona que está en este templo hoy, pero también que a aquellos que nos ven, Padre, tú deposites en ellos el querer, pero que también deposites el hacer. Y que a cada uno, Señor, le arda la llama por el evangelismo, le arda su corazón, que nos pongamos tristes cuando veamos a alguien, Señor Jesús, en un mal estado y no fuimos lo suficientemente valientes como para decirle un simple Cristo te ama. Jesús, ayúdanos, porque necesitamos de ti. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo, Padre, que este es el tiempo de la cosecha y que, como dijo la pastora, ya los campos están blancos, listos para la siega. En el nombre de Jesús, amén. Los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz. Quien como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino vives en mí, tu gloria me escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Y no hay otro como tú, está el poder.
para siempre y siempre te adoraré. Te adoraré. ¿Quién como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es? Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. Te adoraré. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover.
te vas a mover, allí 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 te vas a mover. Adora el nombre del Señor. Donde quiera que haya 2 o 3, allí Él se mueve, allí Él se manifiesta. Este año, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos de América, se van a estar celebrando las elecciones generales. Y donde haya 2 o 3 que vayan y voten conforme al corazón de Dios, allí también Dios se va a mover, ¿sabe? La iglesia somos votantes, somos gente contribuyente, tenemos derecho a ejercer nuestro derecho al voto, y nosotros con más sabiduría, con más conocimiento que la mayoría de la gente que va a votar, porque nosotros tenemos una familia que defender, unos niños que defender, una sociedad que defender, un país que hay que defender de la corrupción y de la inmoralidad. Y ciertamente hacemos nuestra parte en la oración, porque la oración lo puede todo, pero también hacemos una parte muy importante, y es ir y ejercer nuestro derecho al voto. Si usted es creyente, debe de estar activo y votar, no dejar que le impongan nada. No consienta, porque si usted no va, usted está permitiendo. Si usted no ejerce su derecho al voto, usted está permitiendo. Y no solamente, ¿verdad?, oramos por la nación americana, oramos por la iglesia de los Estados Unidos para que salgan y voten. Porque mire, hay una campaña, le tienen un terror a la verdad, le tienen un terror a... Hay que decirlo, ¿verdad? Al señor Trump le tienen terror. ¿Por qué? Porque tiene una agenda, la agenda del Cordero. No es que él sea santo, no es que él sea lo más. Pero si Dios usó a Ciro y le llamó mi siervo, a Ciro, puede usar a cualquiera. No usó un burro para hablarle al profeta aquel que iba. ¿Verdad que sí? Yo prefiero un burro ungido que haga la voluntad de Dios. Lo preferimos, pero tenemos que salir, tenemos que salir. Que Dios se manifieste en los comicios electorales. Yo sé que usted se sentó, pero póngase de pie porque vamos a orar. Ahorita le suelto algo. Y le voy a pedir al pastor Ramón que él pase por acá y ore para que Dios le dé sabiduría a su pueblo, a la iglesia, para salir y no votar por el color aquel o el otro color o lo que sea, sino votar por aquellos que defienden la familia y aunque no son creyentes, respetan a Dios y respetan la iglesia. Porque esto no se trata de que usted sea evangélico pentecostal o católico o lo que sea. Se trata de que usted respete la palabra, que tema a Dios y que respete lo que Él está estableciendo, lo que ha establecido en su palabra, que lo defiendan. Y hay que orar para que esa gente entre al poder. Los que defienden a la familia, los que defienden a la iglesia, los que respetan lo establecido por Dios, porque los hay en todos los lugares. Si son cristianos, mejor todavía. Pero si no son creyentes, que tengan temor de Dios. Y que nosotros no nos debemos llevar por colores y por apasionamientos y porque la familia y por aquello. Que le pidamos discernimiento a Dios. Y de lo que hay, que Dios nos diga por este, por aquel y por aquel no y por el otro no. Dios hace esas cosas. Porque Dios quita reyes y Dios pone reyes y nos manda a orar por los que están gobernando en eminencia. Así que vamos a orar para que Dios nos alumbre el entendimiento a nosotros como iglesia y que lo que queda, ¿verdad?, de la gente que está gobernando, que Dios los ilumine y que sepan tomar buenas decisiones, que no empiecen los atornillamientos, ni los apalancamientos, ni esas cosas raras que a veces ocurren en la oscuridad de la noche. Amén, vamos a orar. Es muy importante lo que usted ha mencionado, pastora. Dios pone y quita reyes, pero muchas veces Dios pone en el corazón de la gente, incluyendo a la iglesia, que vote por unas personas, pero el fanatismo político no los deja. Gracias por el entusiasmo. Eso es así. Olvídese de que si mis papás votaron así, mis abuelos, y qué sé yo, lo que está pasando ahora es otra cosa. Y como mencionó la pastora Elizabeth, nuestra familia está envuelta en todo eso.
Vote para lo que usted quiera, para su familia. Y acuérdese que esto es territorio, lo que pasa allá afecta acá. Aunque a la gente no le guste, pero eso es así. Eso es así. Y la iglesia, con la oración, puede hacer la diferencia. Tenemos el poder para cambiar las cosas con convicción. Con convicción. Y cuando oramos por lo que está en eminencia, dice que lo hagamos para que vivamos quieta y reposadamente. No es discutiendo de política por ahí. No. Si hay un foro donde hay que hablar de política, pues se habla, porque para eso son los foros. No es pecado eso. Pero se habla con respeto a la opinión del otro. Usted puede poner su punto y ya, y se acabó. Si van a pelear, pues no hable nada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. Señor amado, tú sigues trabajando con toda aquella persona que te teme. Donde quiera en el mundo, políticos, todos los que te temen, Señor, tienen una puerta abierta para tú trabajar con ellos. Pedimos por el candidato Trump, por toda su familia, Señor, para que no haya ningún otro atentado, porque tú quieres hacer cosas grandes a través de él en Estados Unidos y Puerto Rico. Señor, tú lo has escogido. Nosotros no tenemos que estar preguntando por qué. Tú escoges el que tú quieres y tú haces como tú quieres y donde tú quieres. Señor, te pedimos que ilumines a la iglesia, a tu cuerpo, para votar sabiamente, no por fanatismo político, Señor amado, y que estemos alerta, pendiente a las noticias, porque ahí es que se manifiestan todas estas personas y dicen lo que hay en su corazón. Conocemos las intenciones del corazón a través de las noticias, Señor. Escucharlos, verlos, cómo hablan. Algunos están en contra de la agenda familiar. Por eso no hay que votar. Porque tú instituiste la familia sobre todas las cosas. Señor amado, aquellos que están a favor de la agenda familiar, de tu voluntad, Padre, a eso le damos los votos. Señor, porque van a afectar ambos países, Señor amado. Ilumínanos, ayúdanos en todo momento. Protégenos de todo engaño, Padre Celestial, y de toda trampa del enemigo. Dirígenos en todas las cosas, Señor. Tú dices en tu palabra que cuando te ponemos a ti en todo, tú diriges nuestros pasos. Tú iluminas nuestros pasos, Señor. Declaramos, Señor, victoria para la iglesia y que es sensitiva a tu voz. Que nosotros nos metamos contigo en oración para escuchar tu voz todo el tiempo, Señor. No por emocionalismo. No es por emocionalismo, es por tu voluntad que está en tu palabra escrita. Señor amado, no echemos a un lado tu palabra y conoceremos tu voluntad y así la aplicaremos a nuestras vidas también. Señor, y que seamos lámpara donde quiera que vamos. Que nuestro testimonio solamente hable por nosotros, Señor. Donde quiera que vayamos y que podamos impactar la vida uno a uno. Donde quiera que estamos, en las tiendas, supermercados, en oficinas, Padre. Y oramos por el gobierno de Puerto Rico también, Padre Celestial. Saca las manzanas podridas. Señor amado, sácalas, los que están con agendas ocultas, diabólicas. Exponlos públicamente, Padre Celestial, para que sepamos qué es lo que hay escondido. Y todo lo escondido tú dices que va a salir a la luz porque tú lo sacas. Señor, y a ti te damos siempre toda la gloria y toda la honra y te decimos que dependemos de ti para todo. Hasta para votar y para las cosas del hogar, para todo, Señor, donde quiera que estemos. Te damos gracias anticipadas creyendo que ya está hecho todo lo que hemos pedido en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo?
Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí donde está, levante sus manos, cierre sus ojitos y dígale al Señor: Señor, aquí estamos. Derrama tu gloria sobre nosotros, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste.
sé si puedes levantar tus manos unos segundos más. El Señor ahorita me decía, estoy sumergiéndolos en mi presencia. Estoy sumergiéndolos en mi presencia. Estoy depositando una nube. No es que estás por encima de la nube, sino que estás dentro de la nube. Y no sé si con tus ojitos cerrados puedes decirles aún más: derrama, derrama, derrama de tu gloria. Derrama de tu gloria. No sé si lo pueden sentir. Derrama de tu espíritu. Oh, sumérgenos aún más. Sumérgenos más profundo. Oh, que estemos tan sumergidos en ti, Señor, que no podamos respirar por nosotros mismos, sino a través de ti. Que dependamos solo de ti, Señor. Sumérgenos, sumérgenos aún más. Sumérgenos aún más, Señor. Derrama tu gloria, derrama tu. Mire si lo que está ocurriendo es tan poderoso, que Mariana Acevedo de Carolina aceptó al Señor. Hubo liberación, aleluya, de su hija de 14 años. La oración es poderosa. Alguien que pueda celebrar a Cristo. Alguien que pueda celebrar a Cristo. Y ahorita mire ese gráfico que hay ahí en la pantalla. Si eso le impresiona a usted, imagínese de la gloria de Dios descendiendo en este lugar. Levante sus manos y glorifique al Señor. Bendígalo y exalte su nombre. Este es momento donde la sanidad de Dios se desata a través de las ondas del Facebook, de los medios que estén conectados. Esta es la hora en que aquí, si llegaste enfermo, el poder de Dios te toca ahora y te sana. En el nombre poderoso de Jesús, por esa llaga, declaramos salud divina sobre todo aquel que puede estar enfermo aquí en este lugar, y también sobre cada persona que está escribiendo a través de la página de Facebook y está poniendo sus oraciones, sus peticiones. Enviamos la palabra, enviamos la palabra, enviamos la palabra, y la palabra no torna atrás vacía. La palabra hace aquello para lo cual es enviada y regresa prosperada. ¿Qué es que regrese prosperada? Que vienen los testimonios, los testimonios, los testimonios. Declaramos salud sobre esos cuerpos enfermos ahora mismo. Aquellos que necesitan liberación, enviamos palabra de liberación. Los sacamos de las cárceles espirituales a todos los que están presos ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaramos liberación para los cautivos, y allí en el hogar, toda aquella persona que esté atada, no importa si es una adicción, no importa qué esclavitud sea la que te tiene atado, ahora mismo se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Se rompe toda ligadura de impiedad. Te declaramos libre, 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 libre en el nombre poderoso de Jesús. No hay esclavitud, no hay espíritu inmundo que pueda sujetarse cuando declaramos la palabra. No hay espíritu inmundo que pueda quedarse en los cuerpos cuando enviamos la palabra. Enviamos la palabra en el nombre de Jesús creyendo. Y no hay enfermedad que se pueda resistir, y espíritu de enfermedad te atamos en el nombre de Jesús. Declaramos los cuerpos libres ahora mismo de toda enfermedad. No importa cómo se llame, no importa cuánto tiempo esté ahí. Oh, en el nombre de Jesús. Alguien que lo crea conmigo. Alguien que lo crea conmigo. La palabra de Dios establece que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Él me hace descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed, ay, Dios calma la sed, me lleva a tranquilas aguas, me da nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual, que como título tiene Dios cuida de mí. Aleluya. Este es un himno de David y dice:
Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Mire, qué policías, ni qué policía, los bendecimos. Pero usted sabe quién anda con usted. El ángel de Jehová que acampa alrededor suyo para defenderlo. Dice, me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, dígale que se enojen, que se enojen, que se enojen los enemigos. Tú me ofreces un banquete y mire esto, y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Alguien que ha recibido el trato especial de Dios. ¿Quiénes han recibido el trato especial de Dios? Claro que sí, lo recibimos. Dice, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva. ¿Hay alguien vivo aquí? Pues el bien y la misericordia te siguen. El bien y la misericordia te siguen. Están pegados de tu vida. El bien y la misericordia. Y dice, y de que para siempre viviré donde tú vives. Oh, bendiga la palabra del Señor tan hermosa. Solamente unos minutitos para recordarle que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. No se deje impresionar nunca. El que está pegado a la palabra, el que está pegado al consejo de la palabra, no se deja impresionar por ninguna noticia que usted escuche. Usted siempre escuche algún par de noticias, pero cuando lleguen esos detractores, los que siempre están viendo lo malo de las situaciones y los que están hablando de calamidades y los que dicen lo que nos espera es peor y el que está en esa negativa, mire, ese apáguelo, porque usted está conectado a las noticias del cielo. Y aunque allá las cosas se pongan difíciles, nosotros tenemos un seguro de protección. Nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Y los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien, establece la palabra. Siempre que Jehová sea tu pastor y que tú te dejes pastorear. Porque mire que hay ovejas que a veces tienen síndrome de cabrito. Y andan brincoteando por ahí, por algunos lugares. Eso no están aquí. Eso no se congregan en este lugar. Siempre que usted sea oveja y Dios sea su pastor, a usted no le va a faltar nada. No importa las noticias que nosotros escuchemos, nosotros tenemos un seguro de protección. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros diezmamos y ofrendamos al Señor. Y eso es un seguro de protección. Cuando usted diezma y ofrenda, usted le está diciendo a Dios, tú eres el Señor de mi vida y te lo estoy demostrando con acciones. Tú mereces honra. Y cuando nosotros honramos a Dios, conforme enseña la palabra, nosotros tenemos las ventanas de los cielos, que me imagino que serán grandísimas. Las ventanas de los cielos abiertas de par en par sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Y no es que no lleguen momentos de dificultad, porque pueden llegar y van a llegar. Pero para eso tenemos el Salmo 20, que nos advierte que cuando lleguen los días de conflicto y de aflicción, en el área que sea, Dios va a hacer memoria, no de las muchas veces que gritaste aleluya, y gritar aleluya es bueno, no de todas las veces que entraste por esas puertas, y congregarse es bíblico, Hebreos 10, 25 y 26, por si acaso, no nos podemos dejar de congregar, y menos cuando la venida del Señor se acerca tanto como ahora. Así que no es eso lo que Dios va a recordar primero. Dios va a hacer memoria de ¿qué? Vamos, Salmo 20. De todas nuestras ofrendas. Así que cuando usted vaya a ofrendar, cada vez que usted vaya a ofrendar, y todas las veces de hoy en adelante, si es la primera vez que usted escucha esta palabra, que usted va a ofrendar, usted diga, traigo memorial delante de la presencia del Señor, traigo la honra debida a su nombre. Y le pone nombre, porque las semillas se ponen con nombre. El día que tú tengas un conflicto, se tiene que activar el Salmo 20. Se tiene que activar el Salmo 20 en tu vida. Señor, haz memoria. Tú dices en tu palabra, Dios nos invita a que le recordemos su palabra. Señor, haz memoria. Señor, haz memoria. Mire, Dios tiene memoria. Mejor que la de nosotros. Porque a nosotros puede que se nos olvide hasta lo que pasó ayer. Pero Dios se acuerda de todo.
De hecho, sabe que cuando estemos en el cielo se van a abrir el libro de las memorias. No solamente hay un libro de la vida, donde está escrito nuestro nombre, también hay un libro de memorias, de esos hechos audaces, de esas cosas impresionantes que tú has hecho para la gloria del Señor, porque dice que Él viene pronto y su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que ¿dónde está apuntado eso? En el libro de las memorias de Dios. Tranquilo, que a Dios no se le escapa ni una. Y ese libro de las memorias está en el trono de Dios, presente delante de Él. Cuando hay conflicto, ¿qué usted tiene que hacer? Active su fe, como canta la pastora Marisol, ¿verdad? Active su fe y empieza a declarar lo que dice la palabra. Señor, haz memoria, haz memoria, haz memoria. Por eso, mire, cuando surja la oportunidad, que Dios nos la dé como ahora, de que usted le traiga su ofrenda al Señor, porque vamos a ofrendar. Vamos a ofrendar. Y alguien que celebre que vamos a ofrendar. Porque no puede haber una reunión completa si no hay una adoración completa. Y vamos a ofrendar al Señor. Así que usted aproveche todas esas oportunidades. Cuando se suelte una palabra de ese altar para algo especial y usted quiera afirmar que esa palabra es para usted, mire, haga pacto con Dios, selle esa palabra, claro que sí. Porque no, al único que le puede molestar es al diablo. Y a nosotros no nos importa, no nos interesa si a él le molesta. Porque nosotros queremos la palabra y la afirmamos sobre nuestra vida. Pero usted aproveche cada oportunidad que Dios le da. Esto no tiene que ver con cantidades. Esto tiene que ver con la palabra. Según Dios nos prospera, nosotros le traemos ofrenda a Dios. Según nosotros nos generamos nuestro ingreso, le traemos el diezmo. Es cosa sagrada para Dios. Y bendecimos al Señor y hacemos pactos con Él. ¿Por qué no? Si Él ha hecho pacto con nosotros y le traemos al Señor lo que Él merece, la honra para su nombre. Y cuando usted tenga dificultad, usted puede apelar. Usted puede apelar porque la palabra está escrita para eso. Salmo 20, en el día de conflicto, yo te voy a enviar ayuda desde mi santuario. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Así que póngase de pie en esta hora. Vamos a honrar al Señor con nuestros bienes. Pero recuerde esto todos los días de su vida. Salga cubierto con el Salmo 91 de su hogar. Salga cubierto por el Salmo 23. Salga también cubierto por el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ¿ellos qué? ¿Y qué le pasa a la gente que tropieza y se cae de boca? Piel de los dientes. Así que se ven bien feos. Los enemigos se ven. Dios hace esas cosas. De hecho, David le pidió a Dios que le rompiera los dientes a alguien. Así que eso es bíblico. Pero usted no, usted ora, Señor, encárgate de la gente. Así que venga, vamos a honrar al Señor. Adoramos su nombre. Venga y ofrende. Y vamos a hacer oración por usted. Vamos a declarar la palabra de Dios. Amén. Y los que están a través de el Facebook o a través de cualquier medio, puede hacerlo a través de ATH Móvil, en la sección de negocios o business, Alaba 7, PayPal, todas las plataformas que tenemos para honrar al Señor, mírenlas ahí, por PayPal también, por correo P.O. Box 24 Toa Alta, Puerto Rico, 00954, adoramos al Señor y declaramos la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada diezmador y ofrendante de esta casa y por los que también a través de los medios nos siguen y traen su ofrenda, te honran a ti. Declaramos que todo el bien tuyo se manifiesta en nuestras vidas, porque tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Amén. Así que bendecimos al Señor. Aleluya. Lo adoramos. Cantamos un par de veces que vamos a cantar, lo que ustedes canten. Gloria a Jesús. Y le pedimos que se acuerde que el miércoles hay reunión poderosa, la oración por la mañana, el tabernáculo a las 9 de la mañana. Les recordamos en la noche la celebración a las 7:30. El viernes tenemos antorchas en todo su esplendor, aleluya, que hoy están ahí también en la adoración y todo.
El domingo de milagros. Amén. Pero usted haga milagros desde mañana. No espere al domingo para traer a alguien aquí. Usted ore por la gente. Pero si a alguno se le escapa, el domingo también es mañana de milagros. Así que le esperamos en la casa del Señor. Bendecimos a nuestros apóstoles que salieron un momentito, pero rápido regresan. Al pastor Edgardo le excusamos que tenga un compromiso. Amén. Pero bendecimos el cuerpo de Cristo, el que está conectado a través de los medios y el que está aquí en el nombre del Señor. Y cuando terminamos de adorar, amén, usted va con bendición de Dios a su casa, seguro, tranquilo, que el ángel de Jehová le acompaña y lo protege. Amén. Edwin, los honores. Adoramos al Señor. Sean más que bendecidos. Hoy te enseñaremos a cómo accesar a nuestro canal CTN Internacional en YouTube, donde podrás sintonizarnos on demand desde su televisor y todos sus dispositivos móviles. Todo comienza aquí. Oprime el icono de YouTube y podrás ingresar a la aplicación para comenzar a navegar en ella. Oprime el botón del buscador y podrás encontrar lo que deseas explorar en la aplicación. Escribe la palabra CTNI para que nos puedas encontrar con más facilidad. Ya que estás en nuestra página, oprime el apartado de suscribirse para que puedas tener acceso a todo nuestro contenido de manera gratuita. Oprime el icono de la campana para que te puedas enterar de cada contenido nuevo que subimos en nuestro canal. Para navegar en nuestra página es muy sencillo. Disfruta de todos nuestros cultos en vivo, oprimiendo el apartado nombrado Live o En Vivo, y encontrarás todos nuestros servicios sin editar. En el apartado de videos encontrarás nuestro contenido más reciente en nuestro canal. Para acceder y disfrutar de nuestro contenido en el canal CTNI, oprime el apartado de Playlist y encontrarás distintas selecciones con los nombres de todos los programas. De esta manera podrás accesar al programa de su mayor interés y disfrutarlo. Será una gran bendición que seas parte de la familia de CTN Internacional. Agradecemos al Padre por tenerte entre nosotros. Te recordamos que puedes sintonizarnos on demand a través de su televisor y en todos sus dispositivos móviles. Te bendecimos.